No creerás la cremosa y deliciosa que es esta ensalada de atún que puedes hacer en minutos. Usted no se imagina la elegancia de ensalada que vamos a preparar hoy. Le aseguro que es el acompañante perfecto para cualquier almuerzo y tiene un secreto en el aderezo que la hace quedar más cremosa que cualquier otra que haya probado antes. Inicio esta exquisita preparación con una zanahoria. Este ingrediente me gusta mucho porque le da ese color vivo y una textura muy especial a nuestras comidas, además de que es buenísima para la vista por toda la vitamina A que tiene. La lavo muy bien, le retiro la piel con cuidado y la voy cortando primero en láminas para luego sacar unos cubos bien pequeños y parejos. Estos cubitos los pongo de una vez en una olla y ahí los reservo un momentico. Paso a utilizar 2 papas medianas, que son fundamentales para darle cuerpo a la receta y nos aportan esa energía necesaria para el día a día. Las pelo, las lavo con abundante agua y las corto primero en rodajas para terminar con unos cubos medianos, un poquito más grandes que los de la zanahoria. Las pongo en la misma olla donde tengo la zanahoria y ahí mismo agrego 250 gramos de arveja verde bien fresquita. Cubro todo con agua y le agrego una cucharada rasa de sal, pero ponga cuidado a esto, le pongo un chorrito de vinagre blanco. Cierto que parece raro, pero vea pues, ese vinagre es el que evita que la papa se nos deshaga durante la cocción y nos permite que los cubos queden enteritos y firmes. Llevo esto a cocinar durante unos 8 minutos apenas para que queden en su punto. Aprovecho para preguntarle, ¿usted es de los que prefiere la papa bien blandita o le gusta que se sienta un poquito más firme en la boca? Cuénteme ahí en los comentarios que me interesa mucho saber cómo cocinan en sus casas. Vea pues, mientras le voy mostrando esta preparación, vaya suscribiéndose. No me lo deje para después que después se le pasa. Hágale con confianza que con ese clic seguimos cocinando juntos y llenando este canal de recetas para todos los gustos, incluso las más saludables. Mientras eso está en el fuego, pongo a cocinar 4 huevos durante 12 minutos exactos para que la yema quede bien cocida y firme. Una vez pasado el tiempo de los huevos, los paso por agua fría para pelarlos con facilidad. Ahora, preste mucha atención, porque vamos a preparar el alma de esta ensalada, el aderezo. En un recipiente aparte voy a agregar todas las yemas de los huevos que acabamos de cocinar. A esas yemas le subo 4 cucharadas de mayonesa, que es uno de mis ingredientes preferidos por la suavidad que aporta, y ajusto la sal de ser necesario. Empiezo a batir esto con paciencia hasta formar una mezcla suave, espesa y bien homogénea. Vea pues que esto queda como una cremita deliciosa. Procedo a tomar las claras de los huevos, que son pura proteína de la mejor calidad, y las corto en cubos para que se sientan en cada bocado. Llegó la hora de la verdad, el momento de combinar toda esta belleza. En una ensaladera grande agrego la papa, la zanahoria y la arveja verde que ya tenemos bien escurridas y frías. Sumo también las claras que acabamos de picar y dejo caer todo ese aderezo cremoso que preparamos con las yemas. Con una cuchara grande voy mezclando todo con mucha suavidad, con amor, asegurándome de que el sabor del aderezo se incorpore por completo y abrace cada uno de los ingredientes. A ver, yo le pregunto una cosa, ¿usted le agregaría alguna otra verdura a esta mezcla o la dejaría así tal cual? Déjeme un comentario con su opinión que yo siempre los estoy leyendo. Finalmente sirvo esta maravilla en un plato bien bonito y la acompaño con una lata de atún en lomos, que es el compañero ideal para esta ensalada por su sabor y lo práctico que es. Esta preparación queda tan buena que se puede acompañar con un arroz blanco bien voladito, unas tajaritas de plátano maduro o incluso se puede comer solita si está buscando algo más ligero pero muy nutritivo. Espero de corazón que les haya gustado mucho esta receta y que se animen a prepararla en familia. Si les gustó, no olviden darle me gusta al video, compartirlo con sus amigos para que ellos también aprendan este truco del vinagre y dejarme un comentario diciéndome qué tal les pareció. La mejor ensalada de piña y zanahoria cremosa con manzana roja que todos quieren repetir. Vea pues, ponga cuidado porque lo que vamos a preparar hoy está buenísimo. Hoy en el canal de las ensaladas vamos a hacer una ensalada que queda deliciosa, muy fácil de preparar y con una combinación de sabores que sorprende desde el primer bocado. Vamos pues a empezar esta exquisita ensalada con una piña pequeña. Lo primero que hacemos es lavar muy bien la piña, bajo el chorro de agua. Después de lavarla, retiramos toda su cáscara con cuidado y también esos pequeños punticos negros que quedan en la superficie. Una vez la tenemos bien limpia, procedemos a cortarla en rodajas y luego esas rodajas las cortamos en cubos pequeños. Colocamos esos cubitos de piña en una olla pequeña y los ponemos a calar con una cucharada de azúcar. Esto ayuda a que la piña suelte un poquito de su jugo y se vuelva más suave y brillante. Y vea pues, aprovecho para preguntarle algo mientras seguimos con la receta. ¿A usted cómo le gusta más la piña en las ensaladas? ¿Bien dulce o más naturalita? Cuéntenlo en los comentarios porque siempre es bueno conocer cómo les gusta preparar estas recetas en casa, ¿cierto? Seguimos entonces con una zanahoria mediana. Primero lavamos muy bien la zanahoria, retiramos su piel y luego la rallamos muy finamente. Y aquí va otra preguntita para que conversemos un ratico. Cuando usan zanahoria en ensaladas, ¿les gusta rallada bien finita como la estamos preparando aquí o prefieren en tiras o rodajitas? Ahora ocupamos 2 manzanas rojas. Primero las lavamos muy bien. Para esta receta retiramos su cáscara para que la textura de la ensalada quede más suave y uniforme.
Luego cortamos las manzanas en rodajas y retiramos su centro, es decir, el corazón y las semillas. Después de eso, procedemos a cortarlas en cubos pequeños. Y vea pues otra preguntita lápida. ¿Usted prefiere la manzana roja o la manzana verde para las ensaladas? Esa diferencia cambia mucho el sabor final, así que cuéntenlo en los comentarios, ¿cierto? Bueno pues, si ya está aquí firme viendo la receta, no deje pasar la oportunidad y suscríbase. Ese clic suyo es el que nos empuja a seguir creando, grabando y compartiendo ideas ricas con todo el cariño del mundo. Hágalo ya, que así se queda cerquita de todo lo bueno que viene. Ahora sí llega uno de los momentos más bonitos de la receta, combinar todos los ingredientes. En una ensaladera agregamos primero la piña que ya tenemos lista, luego añadimos la manzana roja en cubos y finalmente incorporamos la zanahoria rallada. Directamente sobre estos ingredientes agregamos el aderezo. Para ello añadimos 2 cucharadas de crema agria y 2 cucharadas de mayonesa. Con una cuchara comenzamos a mezclar todo muy bien, asegurándonos de que cada ingrediente quede bien cubierto con el aderezo. Pero vea pues que todavía falta un toque final que a mí me encanta. Agregamos 50 gramos de almendras troceadas. Las añadimos sobre la mezcla y revolvemos una vez más con cuidado para que se integren bien con todos los ingredientes. Y listo, vea pues, así de sencillo tenemos una ensalada deliciosa, fresca y con una combinación de texturas espectacular. Servimos y a disfrutar. Esta ensalada queda perfecta para acompañar muchos platos. Se puede servir junto a pollo a la plancha, pescado, carnes suaves o incluso como un acompañamiento ligero en un almuerzo familiar. Y bueno, hemos llegado al final de esta preparación aquí en el canal de las ensaladas. También me encantaría saber algo. ¿Le agregarían otro fruto seco además de las almendras o la dejarían así tal cual? Cuéntenlo en los comentarios porque esas ideas siempre ayudan a mejorar las recetas. Si este video le gustó, hágale pues y déjenos un me gusta. Eso ayuda muchísimo para que más personas encuentren estas recetas. También pueden compartir este video con familiares o amigos que disfruten las ensaladas frescas y fáciles de preparar. Vea pues, si creen que el pepino es aburrido, quédense hasta el final porque lo que hacemos hoy lo convierte en una ensalada que provoca repetir y repetir, ¿cierto? Vamos pues, hágale pues. Arrancamos esta belleza con 2 pepinos, los lavamos muy bien y le retiramos su cáscara y sus semillas. Este paso es clave porque así logramos una textura más suave y agradable al masticar. Luego los cortamos en cubos medianos. Vea pues como desde el principio esta ensalada ya se ve fresca, hidratante y ligera. Dele me gusta y suscríbase al canal, que eso es mucho más fácil que pelar un banano con hambre. No se me quede ahí parado como un poste en la mitad de la calle, hágale, que eso es pa' hoy y el que se queda atrás se queda sin probar esta delicia. Pasamos a una cebolla de huevo roja pequeña. La limpiamos muy bien, le retiramos la primera capa y luego la cortamos en rodajas. Posteriormente la cortamos muy finamente. Vea pues, este corte delgadito hace que el sabor no sea invasivo, sino agradable y equilibrado dentro de la ensalada. ¿A usted cómo le gusta más la cebolla en las ensaladas? ¿Bien finita o en plumas más gruesas? Cuente pues en los comentarios. Seguimos con una zanahoria. La lavamos muy bien, le retiramos su piel y luego la rallamos muy finamente. ¿Y a usted cómo le gusta la zanahoria? ¿Rallada finita o en tiras largas? Cierto que esto cambia mucho la textura. Ver este video con 0 comentarios es como una fiesta sin música o un buñuelo sin queso. Pónganle sabor a este proyecto y escriban su opinión, que yo los leo a todos con lupa y les respondo con todo el cariño del mundo. Hágale pues. Vamos con un manojo de cilantro fresco. Lo lavamos muy bien y luego lo cortamos muy finamente. Hacemos una pausita rápida. Si hasta aquí ya le está gustando cómo va esto, suscríbase pues al canal y acompáñenos en todas estas recetas saludables que hacemos con tanto gusto. Es hora de combinar todo. En una ensaladera agregamos el pepino, la zanahoria, la cebolla roja y el cilantro fresco. Vea pues esa mezcla de colores. Esto ya se ve provocativo, ¿cierto? Ahí mismo, directamente en la ensalada, agregamos el aderezo. Añadimos 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen. Exprimimos el jugo de un limón. Agregamos una pizca de sal y una pizca de pimienta negra molida. Preste atención porque aquí es donde esta ensalada pasa de ser simple a ser inolvidable. Con una cuchara grande mezclamos todo, asegurándonos de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Vea pues cómo el brillo del aceite y el limón empiezan a envolver cada cubito de pepino, cada hebra de zanahoria y cada pedacito de cebolla. Servimos y a disfrutar.
Esta ensalada es perfecta para acompañar carnes asadas, pollo a la plancha, pescado o incluso para comer sola, porque es refrescante, ligera y muy saludable. Ideal para quienes cuiden su alimentación, no consumen azúcar y buscan opciones aptas para diabéticos. Y vea pues, ¿le gustó esta preparación? ¿Qué otro ingrediente le agregaría a usted? Déjelo en los comentarios. Comparta esta receta con alguien que necesite comer más saludable. Regálenos esa me gusta y suscríbase al canal de las ensaladas, que aquí siempre hacemos recetas fáciles, sabrosas y bien hechas, ¿cierto?